Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com, de visualsmedia.net y otras plataformas. Y ya os estaba echando de menos, he estado de remodelación y he estado un poco ocupada. Pero, aunque estamos en el último día de esta oferta, me gustaría hablaros de ella porque es increíble. Increíble. De lo que llevamos de 2021, para mí es el mejor software que he visto. Su nombre es BitJack y lo que podemos hacer con BitJack es algo muy simple, pero a la vez muy efectivo. Muy efectivo. Con BitJack lo que podemos hacer es coger cualquier vídeo, tanto de YouTube como de Vimeo, y podemos poner llamadas a la acción, podemos poner botones de compra, podemos poner formularios de registro, podemos hacer muchísimas cosas dentro de BitJack. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros la página de ventas. Esta va a ser la secuencia. Os voy a enseñar la página de ventas, os voy a enseñar mis bonos, os voy a enseñar una demo de cómo funciona, vais a ver que funciona de una forma muy sencilla, y por último os voy a hablar de los upsells, de todo lo que es el funnel completo y mi recomendación personal. Así que sin más, vamos a ello. Aquí estamos dentro de la página de BitJack, de la página de ventas. Lo que os dice es lo que os acabo de comentar. Podemos poner elementos interactivos dentro de los vídeos. Para mí, los softwares que yo he visto que tienen estas características siempre me han funcionado muy bien. Lo que pasa es que algunos pues solamente puedes poner formularios de registro, en otros puedes poner pues solamente... en otros pues podéis poner a lo mejor pues un botón de compra, etcétera. Con BitJack no, con BitJack podéis hacer eso y mucho más. Si conocéis softwares de este tipo, vais a ver que BitJack los reúne todos. Incluso lo que más me ha gustado es que se puede realizar la compra dentro del vídeo. ¿Por qué? Porque podemos poner nuestro email de PayPal y la persona puede comprar directamente dentro del vídeo. Esto no se ha visto en ningún sitio. Aquí lo que nos dicen es pues que sirve perfectamente para crear videocartas de venta. ¿Qué significa? Que no necesitamos tener una carta de ventas tan larga como esta. Podemos poner un vídeo, hablar de nuestro producto o de nuestro servicio y poner el botón de compra dentro. Podemos poner pues video overlays, podemos poner pues páginas de registro, como os digo, landing pages, lo podemos utilizar para todo este tipo de cosas. Lo podemos insertar en nuestros sitios webs, en blogs, en medios sociales, en emails, ¿vale? Y también tenemos un link para compartir directamente. Lo que os decía, podemos vender directamente dentro del vídeo. O sea, es impresionante. Esto yo no lo he visto nunca. Si habéis visto algún software que haga esto, me lo ponéis en los comentarios si estáis en YouTube, y si no, pues me ponéis un comentario también si lo veis desde mi blog. También, ¿qué podemos poner? Podemos poner encuestas dentro mismo del vídeo, ¿vale? Podemos poner mapas, podemos poner calendarios. Por supuesto que podemos poner nuestra marca de agua, y podemos poner contadores de tiempo, regresivos. Podemos personalizar los skins, podemos poner si lo queremos que en autoplay, podemos personalizar los thumbnails, y también podemos poner vídeos dentro de vídeos. Ahora mismo nos están ofreciendo la licencia comercial. ¿Qué quiere decir? Que podemos crear estos vídeos para nuestros clientes, y nuestros clientes nos pueden pagar o bien de una sola vez, pero lo que yo os aconsejo es que nos paguen de forma mensual, ¿vale? Esto es muy importante.
Aquí tenéis testimonios, podéis ver los testimonios de personas que están encantadas con VidJack. Y os voy a hablar un poco del desarrollador. El desarrollador es Efiok Nkem. He promocionado algunos productos de él porque tiene productos de una calidad premium. Tiene unos productos de realmente de buena calidad. Es un hombre que ha salido en la revista Forbes Business Council. Se ha dedicado por más de 10 años al marketing, al video marketing, y ha creado productos como VideoTools 360, del cual también os he hablado. O sea, estamos hablando de una calidad superior de producto y de desarrollador. No es cualquier software que sale hoy y dentro de 3 días desaparece. No, no es así. Es un producto de calidad por un desarrollador que hace productos de calidad. Efiok Nkem. Aquí vais a poder ver toda la información. No os voy a echar mucho rollo con la información que podéis ver. Además, en mi sitio web lo vais a ver todo en español. Aquí lo tenéis en inglés y lo vais a tener todo en español. Como os digo, aquí podéis ver, podéis coger cualquier vídeo de Vimeo o de YouTube y lo que vais a poder poner es pues un formulario de registro, por ejemplo. Aquí os pone la comparativa de lo que tenéis pues con un vídeo de Vimeo, que no vais a poder tener ningún contacto, ningún suscriptor ni nada, y aquí teniendo este mismo vídeo pero con el formulario de registro, pues vais a poder tener pues buena cantidad de suscriptores, ¿vale? Aquí nos pone la comparativa, de aquí tenemos 2.741 visitantes y ningún suscriptor. Aquí tenemos una cantidad parecida, 2.307 visitantes y 1.168 suscriptores. Ahí para que veáis la diferencia. Aquí pues también nos dice el antes y el después, el tipo de ventas que se consiguen. Con este vídeo de ventas, pues se consigue una buena cantidad, sí, 10.619 dólares, pero con un contador de tiempo atrás, pues se consigue cuadruplicar. Aquí tenéis muchísima información, ¿vale? Lo más importante que os puedo decir es lo que ya os he dicho, ¿vale? Podemos poner iconos para compartir. ShareGate, lo que os digo, para obtener suscriptores. Podemos poner una llamada a la acción en un momento determinado, pues haz clic aquí para ver más información. Los contadores regresivos. Aquí podemos hacer encuestas, que esto es muy interesante también, para poder enganchar a la gente y también para saber pues lo que necesita vuestro público objetivo en un momento determinado. Podéis meter un vídeo dentro de otro vídeo, podéis modificar lo que es el skin del vídeo, los elementos de players, y pues eso, si queremos que en un momento determinado después del vídeo pues nos dirijan a otro sitio web. Podemos controlar si queremos que sea autoplay o no, los skins, como os digo, la apariencia del vídeo. Y desde luego es responsive. Hoy en día los buenos software de vídeos son responsive para que se puedan ajustar tanto a móviles, laptops o tabletas. Vamos a ir al final de la página.
¿vale? Y aquí vais a ver todas las características. Vuelvo a repetiros que lo vais a tener todo en español para que veáis qué incluye, qué no incluye, pero lo que os he comentado todo pues está incluido. Aquí tenemos este cupón, ¿vale? VIP 2 para tener 2 euros, 2 dólares de descuento. Antes de hablaros de los bonos, otra cosa que no se ha visto en ningún software es lo siguiente. Aquí tenemos la característica de gamification. ¿Qué significa? Que le podemos decir a nuestro visitante, oye, si ves este vídeo durante 30 segundos vas a poder descargarte un ebook, o si lo ves durante 1 minuto vas a tener acceso por 1 mes a nuestro software, ¿vale? Entonces incentivamos a las personas para que vean un tiempo determinado de nuestro vídeo y les ofrecemos un incentivo, ya sea pues un ebook, un descuento. Podemos decir aquí, si ves hasta tal momento en nuestro vídeo, se te va a desbloquear un cupón de descuento para hacer la compra, etcétera. Esto a la gente pues nos gusta mucho. El tema de la gamificación nos gusta mucho. Los bonos que tenemos del vendedor son los siguientes. Son muy interesantes. Lo que tenemos aquí es la licencia comercial, lo que os decía, ¿vale? Tenéis la capacidad de vender vuestros vídeos, los vídeos que hagáis, me refiero. Imaginaos que tenemos un negocio local que vende pues zapatos. Pues podemos crear un vídeo interactivo para él, pues para que se desbloquee un cupón de descuento en unos zapatos, tal. Bueno, pues a esta persona no le vamos a vender el vídeo en sí, sino que lo que vamos a hacer es que se lo vamos a poder instalar en su sitio web para que lo pueda utilizar, y podemos cobrarle mensualmente. Por ejemplo, en el momento que la persona pues nos deja de pagar, podemos borrar el vídeo que hemos creado, o lo podemos poner en modo que no esté publicado, con lo cual podemos obtener ingresos con terceras personas. Normalmente esto suele ser posible en las versiones Pro, normalmente en los upsells, pero en este caso lo tenemos en la venta principal. Importante. El segundo bono, lo que se llama es Zero to Profit Interactive Video Agency Accelerator Training. Es un entrenamiento en el que te van a enseñar cómo pasar de cero a tener una agencia creando este tipo de vídeos. Luego lo que tenemos también tenemos más de 7 millones de imágenes que son royalty free, que son ilustraciones, personas con fondo transparente, objetos, etcétera. También tenemos en el bono número 4, lo que vamos a tener es acceso al grupo de Skype de FIOC Enchem, ¿vale? Por 1 año completo. O sea, esto vale su peso en oro, porque estamos hablando de una persona que ha salido en la revista Forbes, ¿vale? Una persona que sabe de lo que está hablando. Entonces, poder pertenecer a su grupo privado, a su programa privado de mentoría, pues es algo que, como veis aquí, cuesta un buen dinero, $3.000. Bueno, desde mi punto de vista, pertenecer a este grupo no tiene precio, pero aquí dice que podéis tener acceso a muchísimo contenido por este valor, pero pertenecer a este grupo tiene muchísimo más valor. Bueno, también tenemos en el bono número 5 una llamada, o bien por Skype o por Zoom, con el grupo de expertos de VidJack, para que le podáis hacer cualquier tipo de pregunta. Una llamada de 15 minutos. En el bono número 6 vais a tener los replays de los webinars, ¿vale? De webinars, pues, que hablarán de muchísimas cosas, todos relacionados con cómo podéis sacar mejor partido a vuestro software y de otras muchas cosas.
Estos son los bonos del vendedor de BitJack. Os voy a hablar de mis bonos. Mis bonos exclusivos. Lo que tenéis son las traducciones de los tutoriales en inglés. Los vais a tener en español. En este caso, lo que os voy a hablar es de cada una de las características dentro de BitJack para que nada más veáis el tutorial, podáis utilizar BitJack y podáis sacarle el mayor partido. Suelo tardar de 7 a 15 días. Hay veces que tardo a lo mejor 3 o 4 días y hay veces que tardo 17 días, pero la media son de 7 a 15 días, porque esto me lleva trabajo. Luego también tenéis el soporte de apoyo con el desarrollador. ¿Qué significa esto? Que si tenéis algún problema, me lo podéis decir a mí si habéis comprado mediante mi recomendación, con el link que aparece debajo si estáis viendo el vídeo en YouTube, en la descripción, y si lo estáis viendo en mi blog, pues en cualquier botón de este tipo. Pues si compráis mediante esos links vais a poder comunicaros conmigo. Hay muchísimas formas, por WhatsApp, por este formulario, etcétera, por email también. Y me planteáis el problema que tenéis. Yo me pongo en contacto con el desarrollador y en el 90%, en el 99% de los casos se resuelven los problemas. Si sois de las personas que compráis hoy un producto y lo vais a devolver mañana, os aconsejo que no compréis mediante mi recomendación. Nosotros estamos para construir algo serio, ¿vale? En la mayoría de los casos, aquí pongo el 90%, pero es que es de 100 veces a lo mejor 1 o 2 veces no hay solución y la persona os devuelve el dinero, pero en el resto de las situaciones, en más del 90% de las situaciones, los desarrolladores solucionan los problemas y además de una forma muy efectiva. ¿Vale? Entonces eso es un bono también de valor incalculable. No os desarrolléis bien en inglés o no os desenvolvéis bien en inglés, me lo decís a mí, yo planteo la cuestión que tenéis con el desarrollador y os contesto con la respuesta que me ha dado el desarrollador. Tenemos estos bonos, normalmente los suelo ofrecer para las personas que compran algún tipo de upsell, pero ahora están con la venta principal, ¿vale? Tenéis Heard Notify, GDPR SaaS y PDF Stamper. Podéis ver de qué va cada uno de ellos si visitáis mi blog, ¿vale? Esto es para que pues visitéis mi blog y os informéis de qué son estos bonos. Os lo digo un poquito. Con Heard Notify vais a poder poner notificaciones aquí en ventanitas con ofertas, etcétera. Aquí pues todo sitio web necesita cumplir con las normas europeas GDPR. Este software os proporciona esto. Y PDF Stamper, estoy convencida de que tenéis muchísimos PDFs en vuestro disco duro que los podéis dar de forma gratuita, pero antes de darlos podéis poner, si os dedicáis al marketing de afiliados, podéis poner en el PDF vuestro link de afiliado y podéis dar vuestros PDFs de forma gratuita, con lo cual si alguna persona está interesado en comprar un producto relacionado, va a hacer clic en vuestro link de afiliado y va a poder realizar la venta. PDF Stamper lo que te permite es poner tu link de afiliado en todas las páginas de los reportes o de los PDFs que das gratuitamente. Lo haces con un solo clic. Solo para 5 personas. Este es mi software. Funciona muy bien. Podéis crear vídeos cortos.
podéis crear una cantidad de gráficos impresionantes, tenéis acceso a una librería de imágenes impresionante y muchísimas plantillas ya hechas de vídeos cortos para vuestras campañas, pues de anuncios, de social media, etcétera. El nombre es Visuals Video Clips y podéis crear vídeos muy rápidamente, muy rápidamente. Aquí tenéis toda la información de cómo funciona Visuals Video Clips, cómo es un software que ahora mismo lo tengo a la venta por $46.99. No puedo dar muchas copias gratuitas, solamente para 5 personas. En el momento que se lleguen a estas 5 personas, pondré aquí un aviso de que este bono ya no se puede reclamar. Aquí tenéis pues el tipo de vídeos que podéis crear con Visuals Video Clips. Estas son plantillas que ya están hechas. Lo único que tenéis que hacer es poner vuestro logo, poner la información que queréis. ¿Veis? Son plantillas que ya están hechas, no tenéis que hacer nada, solamente subir un par de imágenes y ya tenéis vuestro vídeo creado, ¿vale? Y como estos hay cientos de plantillas. Bueno, esta ya es información de cómo reclamar mis bonos, ya lo sabéis si habéis comprado alguna vez mediante mi recomendación, y si no, pues aquí abajo, si compráis desde Warrior Plus, pues tenéis que ver este código de afiliado. Este es un producto de JVZoo, con lo cual lo que tenéis que ver en JVZoo es o mi nombre o este código, y nada más. Ahora vamos a ir a una demo real de cómo funciona BitJack. Estamos aquí dentro de BitJack. Lo que vamos a hacer es darle a crear. Lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre. Pues vamos a poner muy bien. Y nos pregunta: ¿queremos un vídeo de YouTube o de Vimeo? Pues vamos a coger un vídeo de YouTube. Estoy totalmente adicta a las manualidades, ¿vale? Entonces vamos a coger este mismo. Vamos a entrar en el software. Vamos a poner aquí la URL. Le vamos a crear. Nos dice que tal vez sea porque es un vídeo que no se puede insertar. Vamos a buscar otro. Bueno, vamos a coger un vídeo de YouTube. Este es un vídeo mío de mi curso Lanza tu negocio en 21 días. Vamos a poner aquí lanza. Vamos a pegar aquí la URL. Antes no me aparecía única y exclusivamente porque llevaba en la plataforma muchísimo tiempo y como que se había desconectado. Lo único que tenéis que hacer es salir y volver a entrar, ¿vale? Para que funcione. Antes me ponía que la URL no era correcta, no era verdad, sino que lo único que había que hacer era
salir de la plataforma y volver a hacer login y entrar y ya está, ¿vale? Este es el vídeo e imaginaros que yo lo que quiero es vender mi curso directamente desde el vídeo. Aquí pues podemos añadir texto. Os voy a mostrar todo. Os voy a mostrar todo lo que se puede hacer dentro de BitJack. Podemos añadir un texto. Hacemos drag and drop, pinchamos y arrastramos. Aquí pues vamos a dejar esto aquí. Por ejemplo, esto es muy interesante. Tenemos línea de tiempo. Si utilizáis, por ejemplo, softwares de edición de vídeo, pues es importante la línea de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos determinar en el momento que queremos que salga nuestra llamada a la acción. En este caso, pues nos aparecería aquí en este momento. ¿Vale? Nos aparecería ahí. ¿Vale? Vamos a parar, vamos a añadir una imagen, lo mismo, drag and drop, pinchamos y arrastramos, vamos a ponerlo aquí a continuación. ¿Y qué imagen queremos? Pues hacemos clic, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer, aquí vemos las características, cuando queremos que aparezca, cuando queremos que desaparezca. Esta imagen, si queremos que esté asociada, que esté enlazada a una URL, lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a elegir pues una imagen. Podemos descargar una imagen de nuestro ordenador o podemos ver todas las imágenes que tenemos aquí, que están incluidas dentro del software. Podemos poner aquí una palabra clave. Siempre os aconsejo que lo pongáis en español, en inglés, perdón. Aquí tenemos pues infinidad de imágenes. Vamos a coger cualquiera de ellas. Esta, por ejemplo. Le damos a Choose and Continue y ya tenemos aquí la imagen. ¿Veis? Estupendamente. A continuación, pues vamos a pinchar fuera para volver a este menú. Que queremos ponerle un botón, pues le vamos a poner un botón. Click here. Aquí, pues lo ponemos aquí o un poquito después y podemos personalizar nuestro botón. Lo enlazamos a una URL. Aquí podemos cambiar lo que pone. Pincha aquí. ¿Vale? Ok. Pinchamos aquí fuera. Podemos añadir productos para vender. Podemos poner también encuestas. Podemos hacer muchísimas cosas. Le vamos a dar a Save, ¿vale? Aquí, si pinchamos aquí, vamos a poder... Aquí vamos a poner, por ejemplo... pasos para crear empresa.com. Vale. Le damos a Save. Ok. Ahora, si le damos a Preview, vamos a poder ver el vídeo. Va a empezar. ¿Veis? Aparece el texto que hemos puesto y a continuación, cuando desaparezca esto, pues va a aparecer la imagen. ¿Veis? Y el botón, si le pinchamos aquí, ¿habéis visto? Nos ha llevado a nuestro sitio web. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es
vamos a volver a nuestro dashboard, le vamos a dar aquí, vamos a coger otro vídeo. En este caso vamos a coger uno de Vimeo. Este, por ejemplo. Tenemos que pinchar aquí, porque si no, estamos ahora mismo dentro de mi canal, de la URL del canal. A ver si podemos pinchar, parece que no. No sé qué ocurre. Vale, en este caso vamos a coger la URL de Vimeo, elegimos aquí y ponemos aquí pues el nombre de la campaña. Lo que quiero hacer es vender mi libro Zurkántida nueva dentro del vídeo, entonces pues ponemos aquí, por ejemplo, y ponemos la URL, le damos a crear. La verdad es que es una plataforma muy sencilla de utilizar, todo funciona bien. Aquí, pues lo que voy a poner es ponemos aquí, producto, ¿vale? Aquí pinchamos. Vamos a elegir la imagen de mi libro. Ya hemos subido. Le damos aquí, Choose and Continue. Vale. Aquí pues podemos poner el compra ahora. Aquí ponemos el título. Como podéis ver, se pueden poner hasta tildes, que en muchas ocasiones pues no nos permite cuando son softwares diseñados en el idioma inglés. Aquí pues ponemos se pueden vender libros, se puede vender software, se pueden vender cosas físicas y virtuales, por supuesto. Aquí ponemos el precio. Ahora mismo no recuerdo. Vamos a poner que está a $10. Perdón. Aquí. Ponemos el precio aquí. Aquí. Perdón. A ver, aquí. Ponemos el precio. Está a $15 y ahora pues está a $10. ¿Vale? Aquí podemos elegir incluso la moneda, ¿vale? En las principales monedas, vamos a elegir el euro, ¿vale? Y ya está. Lo único que tenemos que poner aquí, la URL de compra, en este caso, pues lo tengo aquí en Amazon. Vale. Cogemos. Y lo pegamos aquí. Perdón, a ver, tampoco, aquí. Lo pegamos aquí. Y le damos a Save.
vamos a elegir aquí, lo vamos a poner un poquito más aquí, cuando pasen unos segundos vamos a modificar alguna otra cosa para que nos salga el menú principal. Pinchamos fuera de la línea de tiempo, en la línea de tiempo fuera del elemento, y aquí por ejemplo pues vamos a poner un timer, por ejemplo aquí, pinchamos aquí dentro y lo modificamos. Este es el color de la fuente. Aquí tenemos el texto, el color. Podemos modificar aquí cuándo queremos que empiece esto, pues que empiece en un momento determinado, que termine en otro momento determinado. Por ejemplo, esto no entiendo muy bien este. Vale. Aquí tenemos el día que queremos que termine. Entonces aquí podemos poner el día 12 del mes acá, y ahora se modificará aquí, ¿veis? Antes eran 30 días, ahora un día. Y aquí ponemos por ejemplo 10. Se modifica también. Podemos modificar todo lo que queramos, el color, vale, ok. No sé si lo podemos poner más grande o más pequeño. No, es mejor que no, para que todos los elementos se vean bien. Y esto por ejemplo lo podemos poner ahí, vale. Le damos a save, le damos a preview y le damos a play para que veáis. Va a empezar a sonar el vídeo, va a aparecer el botón de compra y va a aparecer también el countdown timer, ¿vale? Esto pues se puede mover para arriba y para abajo, pero bueno, os hacéis a la idea de todo lo que podemos hacer. Podemos poner recompensas, podemos poner podemos compartir, podemos hacer aquí que se comparta, ¿vale? Se comparta en Twitter, en Facebook, en Pinterest, etcétera. Y aquí lo que podemos poner es incluso código HTML. También podemos poner código HTML, ¿vale? Muchísimas cosas. Esto todo lo vais a poder ver detenidamente en los tutoriales, pero como podéis ver, el software funciona perfectamente. Si en algún momento queréis crear una campaña, le dais aquí y aquí os aparece que el enlace de YouTube no es el adecuado, eso es porque lleváis mucho tiempo en la plataforma y, como por así decirlo, se desconecta. Entonces lo único que tenéis que hacer es desconectaros y volveros a conectar y ya está. Es muy sencillo, ¿vale? Esta es la revisión. Yo, como siempre, me caracterizo por enrollarme muchísimo. De todas formas, en la descripción voy a poner todas las secciones en el momento en el que empieza cada una de las secciones, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ver el funnel completo. Estamos en el funnel completo. Aquí tenemos la venta principal, que os aparece a $47, pero estaba a $44 menos $2 del cupón que os comenté al principio. Lo tenéis a $42. Entonces todavía estamos en momento de lanzamiento. Es el último día.
he tenido muchísimas cosas que hacer y no he podido hacer la revisión antes, pero si estáis interesados, que estoy convencida de que os interesa este software, no hay persona que se dedique al marketing, que tenga un producto o un servicio, que no le vaya a interesar este software. Le interesa a todo el mundo. Como os digo, si estáis interesados, es mejor que lo adquiráis hoy mismo, porque hoy es el último día. Luego tenemos la venta adicional número 1 o el upsell número 1, que podéis crear vídeos interactivos ilimitados. En la versión principal vais a poder tener vistas ilimitadas, pero el número de vídeos que podéis crear es limitado. En el upsell número 1 vais a poder crear vídeos de forma ilimitada, con ilimitadas vistas, vais a poder capturar leads ilimitados, vais a poder crear ventas ilimitadas y vais a tener acceso al creador de thumbnails y al la característica de text to speech. Y el precio son $67. El upsell número 2 se llama Agency Toolkit, lo tenéis a $97 y vais a tener todo lo que vais a necesitar para crear vuestra agencia y vais a poder generar 6, lo que se llama 6 figures de ganancias, ¿no? El upsell número 3, vais a tener acceso a VideoTours 360, que es un software del que os hablaba hace unos meses. Lo tenéis a $67 y lo que vais a poder hacer son tours virtuales y vais a tener la característica dentro del software de poder hacer llamadas tipo Zoom. También vais a tener un motor de e-commerce, vais a tener también gamificación y es una tecnología de inteligencia artificial. Este software ya os hablaba de él, podéis ver mi revisión en YouTube y también en mi blog. Es un software impresionante, ¿vale? Este es el upsell número 3. Bueno, antes de terminar con el upsell número 3, os tengo que decir que esto sirve muchísimo para las personas que tienen comercios locales. Con lo que estamos viviendo ahora mismo, hay muchas veces que las personas no quieren desplazarse desde sus casas pues para visitar tiendas, para visitar gimnasios, el dentista, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer con VideoTours 360 es dar paseos virtuales a las personas desde su casa. Podemos chatear con ellos para aclararles cualquier duda que puedan tener y podemos cerrar ventas dentro del propio software, dentro de VideoTours 360. Este es el upsell número 3, como os decía. Ahora vamos a ver el upsell número 4 y lo que tenéis es la versión reseller de VidJack. Tenéis dos precios, $297 y $497, y lo que vais a poder es vender copias de VidJack de forma ilimitada. Vendéis y os quedáis con el 100% del precio del software, ¿vale? Esto es una forma muy buena de estar dentro del mercado de los softwares, porque desarrollar una aplicación como esta puede costar muchos miles de dólares. Y por una pequeña inversión de 297, de $497, vais a poder vender este software que, como os digo, en los meses que llevamos de 2021 es el mejor software de los que he visto. Y dentro de todos los softwares en los que se puede poner llamadas a la acción, sin duda, es el mejor. El upsell número 5, tenemos el Local Agency Apps. Vas a tener la versión reseller de 5 apps que son
que están diseñadas de forma muy, muy profesional. Echad un vistazo a estos 5 apps y ved si os interesa o no. Aquí os estoy enseñando el upsell número 4 porque quería profundizar un poquito más, y lo que tenéis son estas dos opciones. Tenéis la capacidad de vender 50 cuentas a $197 ahora mismo. Está ahora más barato porque estaba a 297, ¿vale? Y para vender ilimitadas cuentas lo tenéis a 297. Por esta mínima inversión de 297 vais a poder vender copias ilimitadas de BitJack. Esta sí que es una oferta interesante. Hay veces que os digo que, bueno, que el reseller sí o no, tal, dependiendo, pero en esta ocasión, desde luego, la versión reseller de este software merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena. Y el upsell número 5, que es el que os comentaba de los 5 apps, y el upsell número 5, que son estas 5 local agency apps. La primera se llama Saucy Cake. Es una suite para generar tráfico. Es una suite con muchas apps dentro, como Messenger Bot, Comment Bot, Content Designer, Clickable Images, Social Inviter, Rich Post Editor, Post Manager, Opt-in Link, Messenger Broadcaster. Este es fantástico. Tenemos la app número 2, que se llama Design Bundle App Suite. Son 10 aplicaciones dentro de una, todo para diseño gráfico. Aquí podéis ver, podemos crear logos, podemos crear e-covers, mockups, podemos crear escenas diferentes, imágenes sin fondo. Aquí podéis ver la app número 3, se llama Agency Blist. Y aquí pues tenéis toda la información necesaria, todo lo que vais a necesitar para crear agencias, ¿vale? Websites de agencias. Estos son apps que tenéis licencia de revendedor. Las podéis usar vosotros, por supuesto, pero también las podéis vender. Luego tenéis Lead Grow, Lead Gen App. Esta es una aplicación que se vendió en su momento muchísimo. Podéis generar páginas de gracias, tenéis lead magnets, ebooks, etcétera, para atraer a vuestros suscriptores. Podéis integrar todos estos autoresponders. Esta aplicación es para conseguir suscriptores, ¿vale? La app número 5 se llama Udala Ecom Software, y lo que vais a poder hacer con Udala es tenéis acceso a productos para vender en vuestras tiendas virtuales, y las podéis utilizar estos productos para venderlos con un solo clic, ¿vale? Udala, podéis ver toda la información aquí. Tenéis bonos adicionales, etcétera, etcétera. Pero como os digo, el upsell número 5 es licencia de revendedor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos opciones. Tenemos la estándar, que podéis vender 100 cuentas por aplicación, y la Elite son ilimitadas cuentas. Tenemos dos precios, $197 y $297, ¿vale? Este es el funnel completo. Me ha salido el vídeo larguísimo. Creo que esta es la revisión más larga que he hecho, con lo cual esta os la voy a poner tal cual, y os voy a poner en la descripción
cuando empieza cada una de las secciones. Y luego también probablemente vais a ver diferentes vídeos con las diferentes secciones. Sin más, me despido. Os tengo que decir mi recomendación, ¿verdad? Pues os voy a decir mi recomendación. Mi recomendación, por supuesto, el Upsell número 1, la versión Pro. Aquí lo tenemos limitado el número de vídeos que podemos crear. Con esta lo tenemos, podemos crear ilimitadas. Esta desde luego. Y luego, en este caso sí os aconsejo la licencia de revendedor y sobre todo la ilimitada. Aquí os pone 497, pero no la tenéis a 497, está a 297, ¿vale? Estos probablemente serán los precios que tenían planteados, pero en el lanzamiento siempre bajan los precios, con lo cual a lo mejor dentro de 2 días sí que tenéis la de 50 licencias a 297 y la de ilimitadas a 497, pero ahora están la de 50 licencias a 197 y la ilimitada a 297, ¿vale? Esta sí que os la aconsejo. Si VideoTools 360 lo tenéis, evidentemente no la tenéis que comprar, pero esta es una aplicación que os la recomendé en su momento muy mucho y que os la sigo recomendando si no la tenéis. En este caso, el funnel es muy interesante en su totalidad. Es muy interesante, pero si me tengo que quedar con algunas, me quedaría con la versión Pro, que es el Upsell número 1, VideoTools 360 si no lo tenéis, y la versión reseller, que es el Upsell número 4. ¿Me puedo permitir única y exclusivamente un Upsell? ¿Uno solo? Bueno, pues el Upsell número 1. Desde luego la versión Pro es prácticamente imprescindible que la tengáis. Y luego, si queréis hacer esta inversión, desde luego no os vais a arrepentir, porque como os digo, este es un software que va a perdurar en el tiempo, porque el desarrollador es de mucha confianza. Y sin más, ahora sí me despido. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net y de otras plataformas, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.